Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes, muy buenas noches. Les habla Karina Andrea Arango Carbonó, directora del programa Educación al Día. Agradecemos a ustedes por su sintonía el día de hoy y les recordamos que este es el programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia, ESEDA, y Omar Arango Jiménez. Agradecemos también la asistencia técnica de Fabián Henao Carmona. Bienvenidos. Para todos los maestros y maestras de Colombia, les habla Freddy Pinilla, les damos la bienvenida al espacio institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Radio Revista Encuentro, al servicio del magisterio, con el objetivo de llevar la mejor información de lo que sucede en los diferentes lugares de Colombia. Estamos bajo la dirección del Comité Ejecutivo de FECODE a través del maestro Miguel Ángel Pardo, secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación. Para hoy tenemos un programa enfocado en los temas importantes del sector educativo, el recorrido en las diferentes regiones del país, el mensaje del Comité Ejecutivo y también todo el balance, las noticias de actualidad, el cubrimiento de la movilización del 20 de julio. Comenzamos nuestro espacio con el informe ejecutivo. En este momento en la mesa de trabajo con nosotros el maestro Miguel Ángel Pardo, secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación. Profesor Miguel, con los buenos días, bienvenido al espacio y cuéntenos el balance. Lo vi muy atento en Tarima ya el 20 de julio en la Plaza de Bolívar. ¿Cuál es ese balance importante y cómo afecta esa instalación del Congreso la agenda legislativa desde la perspectiva del sector educativo, los proyectos para la educación? Bueno, un saludo vital, fraternal y periódico a todo el magisterio y a la comunidad educativa del país, a nuestras 34 filiales en todo el territorio nacional, a nuestras más de 1000 subdirectivas disgregadas en los 4 puntos cardinales y por supuesto a nuestros secretarios de prensa, propaganda y publicidad y comunicaciones en todo el país. Y a la mesa de trabajo un saludo muy pero muy afectuoso, Freddy. Bueno, el 20 de julio pasado, la respuesta de la población fue masiva de su presencia en las plazas del país. Y creo que queda notificado el Congreso de la República. Las reformas sociales, los derechos no pueden ser negados por otros 213 años, que llevábamos desde el primer grito de independencia. No vamos a aceptar que hayan otros 213 años de mezquindad frente a los derechos, y lo que pasó el día 20 de julio es una notificación dirigida especialmente a los partidos del establecimiento para que aprueben las reformas sociales, que no solamente están en el plano del tema de la salud, en el plano de la reforma laboral y de la pensional, sino en elementos tan sustanciales como garantizar y el tema de la paz total, de la transición energética, que son temas claves, y el tema de la tierra, ese derecho que ha sido negado desde 1885, negado la tierra para los que la trabajan. Entonces digamos que estamos en esa disposición, se ha sido notificado ese sector, esa mayoría parlamentaria del establecimiento. Y es evidente que esa notificación se traduce en dos asuntos. Va a haber movilización permanente, pacífica, enorme, porque no vamos a aceptar lo que ya he mencionado, 213 años sin derechos, otros 213 años sin derechos. Y segundo, pues queda claro que si no va a haber una respuesta positiva, pues tendremos que ir pensando en un paro nacional frente a esa mayoría parlamentaria o ese sector parlamentario. Digamos que esperamos que no sea mayoría, sino del sector parlamentario, e igualmente, por supuesto, desde ahora ni un voto a esos representantes y sus candidatos en las elecciones del 29 de octubre, porque sería incoherente por parte nuestra que mientras nos niegan los derechos, nosotros votáramos por esos personajes a alcaldías, gobernadores, para que tumben el gobierno desde las regiones o los saboteen como es su aspiración.
Profesor Miguel, en medio de esas movilizaciones, los puntos importantes que uno diría del sector educativo, pues hay una reforma pensional, hay una reforma laboral, se habla también de la reforma a los servicios públicos, pero en este caso particular, la reforma a la Ley 30 como punto importante, pero también el sistema general de participaciones. ¿Cómo va a ser en medio de todo ese proceso el apoyo para que se aprueben esas reformas que impactan directamente el sector educativo? Bueno, en primer lugar, digamos que el primer reto para nosotros es salvaguardar el presupuesto y el patrimonio público, el derecho a la educación o a la educación como derecho y la gratuidad, y eso implica el hundimiento del proyecto de ley sobre bonos escolares, que está pensada su plenaria en el Senado, ya estuvo un primer paso aprobatorio en comisión de Senado y ahora va para plenaria, pero posiblemente ahorita en el mes de agosto, y eso va a implicar una movilización del magisterio y de la comunidad educativa y de la población, porque los bonos escolares es una forma, es de entregarle el patrimonio público completo a disposición de los operarios privados. Eso implica privatización, eso implica negación de la gratuidad, cambiar el derecho por la dádiva de un politiquero que va a decidir si un estudiante va o no a un colegio, pero finalmente implica el derrumbe casi de 200 años de conquista en materia educativa, porque pues no hay libertad de cátedra, no hay autonomía, no hay democracia, no hay gratuidad, es decir, es un retroceso enorme, y ese es un proyecto de ley que nosotros no vamos a dejar pasar, que está promovido por una paloma que nada tiene que ver con la paz, ni mucho menos con los derechos. Entonces digamos que ese punto es clave entre el reto inmediato. El otro, por supuesto, deriva de los acuerdos. En la agenda legislativa nuestra está el tema de radicar este semestre el proyecto de acto legislativo que le restituya a la educación y a la salud y al agua potable, el saneamiento básico de manera progresiva en los próximos 10 o 15 años, los 466 billones de pesos que le han expropiado en los últimos, desde el 2002 al 2022, y ese es un proyecto de ley, el proyecto de acto legislativo que debe ser radicado. Si queremos que esos derechos se puedan mantener como tales, tiene que tener financiación. Entonces es un reto para nosotros. El otro aspecto que tiene que ver con la agenda legislativa nuestra es el estatuto docente, salvo que haya una facultades al gobierno, y el gobierno acaba de proponer a circulación el proyecto de ley sobre derecho fundamental a la educación, que tendremos que hacerle una discusión en el comité ejecutivo, porque pues tenemos sobre el particular todavía, sobre el contenido, que hacer un análisis si está o no está en la línea de garantizar el derecho fundamental o replica una suma de artículos que ya son normativos y que no garantizan que el derecho fundamental se mantenga después de que cambie el gobierno, porque es que hay problemas constitucionales que más bien implican reformas constitucionales que más que derechos, pero ese punto lo tocaremos. Y el otro punto tiene que ver con la reforma a la Ley 30, es decir, como se puede ver, el tema de la educación está muy en la agenda legislativa, y el tema educativo está también como parte de las reformas sociales, y la suerte de las reformas sociales en salud, en pensiones y en laboral, pues está ligada a la suerte nuestra, porque si se hunden esas reformas, como lo dijimos la vez pasada, pues estas no van a tener las garantías, porque van a encontrar una derecha henchida diciendo hundimos las reformas, ya unas, ¿por qué no vamos a hundir las otras? Especialmente cuando frente al tema educativo tienen una prevención y una intención de ponernos en el siglo XVII. Profesor Miguel, en esos puntos que usted comenta desde el Congreso de la República, que han sido las propuestas también del Ministerio de Educación Nacional, que ya habían sido como un acuerdo frente al tema que ya ustedes habían propuesto en un documento de acuerdos. Frente a eso, pues desarrollemos un poco esta comisión de seguimiento, pero también cómo van ustedes a hacer para que los acuerdos realmente se cumplan. Y frente a esta situación, por ejemplo, del presupuesto para el sector educativo, ustedes lo ponen en un punto como la educación como un patrimonio de la nación, pero también la política pública que debe desarrollar los recursos necesarios para el sector educativo. ¿Cómo hacer el cumplimiento de los acuerdos que ya se está planteando esta comisión? Bueno, el Comité Ejecutivo de Pecoet tuvo un seminario
el pasado lunes. En el seminario, uno de los puntos centrales, por supuesto, es dar el otro paso, es la implementación de los acuerdos. Entonces, en el camino de la implementación de los acuerdos, tenemos varias tareas y retos, algunas ya desarrolladas. Hemos desarrollado una intensa actividad de pedagogía sobre los acuerdos. Son 51 acuerdos, 50 acuerdos, y digamos que se le da salida al petitorio. Y como todos sabemos, estamos alrededor de 5 ejes, ¿sí? Esos 50 puntos están alrededor de 5 ejes. Y entonces los compañeros integrantes del comité ejecutivo estamos agrupados también en igual número de ejes, más el componente jurídico, porque hay una serie de reformas que tienen que desarrollarse. Entonces el primer asunto es que el comité ejecutivo se ha puesto de una manera febril a organizar las propuestas de cronograma y textos que deben ir en la implementación para proponérselos al gobierno nacional. El segundo decía que estamos desarrollando una campaña desde la Secretaría de Prensa, Propaganda y Publicaciones. Ya llevamos tres formas de piezas comunicativas sobre los acuerdos. Estamos desarrollando una nueva, y entonces que facilite que los compañeros maestros y maestras nos apropiemos de los acuerdos, los defendamos y por supuesto estamos a la disposición de movilizarnos para su materialización, especialmente en lo que va a ser materia de oposición por esta derecha en el Parlamento. Es evidente que es muy importante el papel de las filiales y de los maestros y maestras en general en las propuestas que debemos llevar a la mesa para que esos acuerdos se vuelvan actos administrativos, ¿sí? Porque si no, entonces se queda eso en el papel. Entonces yo invito a los compañeros y compañeras que están todo en redes, y también vamos a sacar pues una cartilla con los acuerdos también de manera pedagógica. Ya como dije anteriormente, las piezas comunicativas se han venido difundiendo y estamos pues en la disposición de hacerlo. Y también en materia de implementación de los acuerdos, pues ya se expresaron algunos, especialmente pues la circular 24 del día que se puso en el día de ayer en circulación sobre el tema de los provisionales. Yo quiero resaltar este punto como una de las primeras expresiones de concreción de los acuerdos, una de las primeras, no la única, que es el tema del derecho al trabajo digno de los provisionales, de los docentes y colegas provisionales. Esto es producto de los acuerdos, especialmente del acuerdo 14 del segundo eje de los acuerdos suscritos del pasado 5 de julio FECO de gobierno, pero adicionalmente también de la movilización de los maestros provisionales en el país. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo aquí es que el criterio de una relativa estabilidad reforzada o intermedia se extiende al magisterio. Esto le había sido negado a los maestros provisionales bajo la absurda tesis que impulsaba un sector de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la cual señalaba que los maestros no tenían esos derechos a estabilidad reforzada o intermedia, porque pues éramos de régimen especial los maestros y el magisterio tiene un régimen especial, pero los maestros provisionales no son de carreras, por eso era absurda la tesis. En ese orden de ideas se establecen pues los criterios en los cuales los maestros pueden ser amparados en el marco de esa relativa estabilidad reforzada, en la cual se incluye pues el tema de enfermedad catastrófica, el tema de acreditar la condición de padre o madre de cabeza de familia, eso tiene unos términos por supuesto, el de ostentar la condición de prepensionados en los términos señalados en las normas vigentes y en tener la condición de empleado amparado con fuero sindical. Entonces digamos, esto que no se reconocía, no, ya pues queda incluido. El tema hay que insistir, se ratifica otros asuntos que ya nosotros hemos conquistado, especialmente en la directiva 01 del 2020, que fue producto de la negociación FECO de gobierno, producto del acuerdo de 2019, en la cual los maestros se les respeta su perfil, y si hay modificación del perfil,
porque habían cambios abruptos de perfil, más o menos arbitrarios, o se tomaba el perfil como una excusa para sacar a los maestros. Pues la Directiva 01 evitó eso y adicionalmente señaló que si se sustentaba un cambio de perfil, ese cambio de perfil tenía que ser sustentado con actas de consejo directivo y académico, o si no, no se podía reubicar al maestro. Pero que si era sustentado, el maestro debe ser reubicado en otro cargo, en otro colegio, en la misma área de desempeño o en otra área en la cual puede ejercer porque tenga título. Esto queda ratificado en la Directiva 01. Esto que está en la Directiva 01 del 2020 queda ratificado en esta circular, y entonces ya tenemos unos criterios para fortalecer y defender a los maestros. Ahora, esta circular no solamente le sirve pues a los maestros actuales, sino se vuelve un criterio en adelante. Ahora bien, no es el único acuerdo en materia de trabajo digno de provisionales, este es uno. Tenemos otros acuerdos, uno de ellos es la circular que se debe expedir señalando que no se disminuyen las plantas de personal en los colegios. Eso protege parcialmente a los profesionales, también protege a los maestros de propiedad de traslados arbitrarios, y por supuesto para nosotros hay otros que tienen que ver con los compañeros profesionales, en la discusión que tenemos pendiente en los acuerdos para materializar sobre las características especiales para los maestros profesionales que van a presentar el próximo concurso, reconociendo experiencia, arraigo y otros asuntos. Es decir, hemos logrado avanzar en este punto en materia de fortalecimiento del trabajo, de dignificación del trabajo, en este caso para los maestros y maestras provisionales, y tenemos que buscar, y seguimos discutiendo en el Comité Ejecutivo, otras formas de amparar el mayor número de maestros y maestras frente a lo que va a ocurrir, y es el reemplazo de un número de maestros debido al nombramiento en periodo de prueba de los colegas que pasaron el concurso. Entonces, digamos que estamos en esta tarea y nos hemos organizado, estamos pues trabajando en las diferentes propuestas de implementación, y hemos citado, y finalizo con esto, un plenario de juntas directivas de nuestras 34 filiales el 8 de agosto, Junta Nacional de FECODE el 9 de agosto, y FECODE participará en la Junta Nacional de la CUT el 10 y el 11 de agosto, y tiene el propósito, por supuesto, en general, de intensificar la movilización a favor de las reformas sociales por parte de la central y de la federación. Bueno, profesor Miguel, el tiempo es muy corto en el espacio del Magisterio Colombiano, pero ahí es un balance general. El cierre es la invitación a estar atentos a la Junta Nacional de FECODE, pero también este plenario de directivas regionales, de juntas directivas. Profesor Miguel, dentro de esa programación de actividades, pues en algunas regiones se han presentado algunos temas, la salud, por ejemplo, ha sido uno de los asuntos. En el Quindío se registró un tema contra Cosmitet, por ejemplo, ahí cómo está ese asunto, pero también un mensaje que usted le pueda enviar aquí cerrando este espacio a las familias, a los maestros, a los estudiantes que murieron en Quetame, que las tragedias, por ejemplo, en Colombia hay aproximadamente unos 385 municipios en esas condiciones como está Quetame, a las orillas de los ríos. La necesidad de los ciudadanos los ha llevado a vivir a estos lugares. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la Federación, viendo que esto también ha afectado al sector educativo, a la comunidad educativa? Bueno, en primer lugar, un saludo solidario y un abrazo solidario a la población y especialmente a la comunidad educativa de Quetame. Ahora vamos a escuchar al compañero presidente de la subdirectiva de Quetame en este mismo programa, con el propósito no solamente de establecer el estado de gravedad de la situación, sino las maneras y formas de solidaridad que podemos desarrollar todos desde nuestras filiales, desde la federación y por supuesto desde la comunidad educativa. Estas son las tragedias producto del descuido centenario de los territorios, en la cual, a sabiendas de que vamos a tener épocas de lluvias, pues nunca nos preparamos para ellas. Y en ese orden de ideas también
extender pues el saludo solidario a otras regiones que tuvieron esta tragedia, que hemos venido conversando con ellas en el caso de Rosas, Cauca, etcétera. Bueno, este es un primer asunto. El segundo tema para nosotros pues tiene que ver con invitar a la población a que este es un momento histórico inédito, por lo menos en los últimos 150 años. Y para nosotros es clave, por lo menos desde 1885, que no hay un gobierno progresista. Es clave que si queremos reformas tenemos que movilizarnos para conseguirlas. Si no va a haber, no hay tal de que pues, tenemos un gobierno y un presidente, entonces ya tenemos todo resuelto. Tenemos el gobierno, no tenemos el poder. El poder lo siguen teniendo los personajes de siempre, lo han expresado. Rechazamos los llamados a golpe de Estado. Ya van 2 ocasiones. 1 y 2 veces que la Plaza de Bolívar se llena, uno por los miembros de las Fuerzas Armadas retiradas, pero lo que ocurrió hace unos días es más grave. Un puñado de personas con prendas privativas, me refiero a su vestido, de las fuerzas militares. Eso no es usual. Y entonces se están haciendo golpes y tambores y redobles de golpe de Estado y de ruido de sables. En el momento nosotros vamos a responder es con manifestaciones pacíficas para poder garantizar esas reformas. Eso es lo que es la invitación. En términos generales será materia de análisis de la Junta Nacional de la CUT, de la Junta Nacional de FECODE y por supuesto del plenario de las 34 filiales en todo el país. Bueno, profesor Miguel, muchas gracias por habernos acompañado en el espacio del Magisterio Colombiano. Estaremos atentos a las fechas que se van a definir frente a la acción colectiva o acciones de movilización. Perdón, profesor Miguel. Miguel. Me preguntaste lo de salud, que excúseme. Sí. No, primero, nuestros respaldos a todas las movilizaciones exigiéndole a los operarios privados, a los operarios que cumplan los contratos. Todo lo que ha ocurrido en varias regiones del país. Y segundo, están ya publicados los pliegos de condiciones sobre la nueva contratación. El Comité Ejecutivo ya inició el análisis de su contenido, emitirá unas orientaciones y unas posiciones de manera pública sobre lo que implica si los pliegos de condiciones defienden o no el derecho a la educación oportuna y digna que merecemos los maestros y maestras y sus familias. Entonces estaremos muy pronto a eso, y eso será materia también de discusión y de trabajo en la Junta Nacional. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.